Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estén viendo este video. Me presento, mi nombre es Nicolás Peñas Díaz, estudiante de primer semestre de Ingeniería Electrónica en la Universidad Tecnológica de Pereira. Este mismo video va dirigido al profesor Edison Orozco Giraldo, en el que estaré haciendo el proyecto de una sirena de policía electrónica con 555 y transistor NPN. Los materiales que vamos a usar son los siguientes: un integrado 555, un condensador electrolítico de 1000 microfarados, una resistencia de 10 ohmios, una resistencia de 2200 ohmios, una resistencia de 1000 ohmios, un pulsador, el transistor 2N3904, una resistencia de 120.000 ohmios, una resistencia de 220 ohmios, un condensador cerámico de referencia 103 y una resistencia de 6800 ohmios. También tenemos por este lado la fuente de 9 voltios y el parlante, y lo que viene siendo donde haremos las conexiones, que es el protoboard. Entonces, como primer paso es primero definir la polaridad del circuito, que viene siendo el positivo y el negativo. Por este lado ya tengo definido mi conexión del positivo. Ahora voy a definir la conexión que haré para la polaridad negativa, que vendrán siendo esos cables de conexión de color negro, que los estaré conectando a lo largo del protoboard para hacer la polaridad negativa. Les voy a empezar con esas conexiones. Y así nos quedaría la polarizado en negativo. Lo siguiente que voy a hacer es conectar el 555, conservando la conexión de todos los pines. Entonces lo voy a conectar a cualquier lado del protoboard y de allí pues saldrán las demás conexiones. Siguiente a esto, voy a conectar el pin 2 con el pin 6. Entonces nos queda la conexión del pin 2 del pin 6, y luego voy a polarizar el circuito integrado. El pin 8 lo va a conectar al positivo y el pin 1 lo va a conectar al negativo. Así nos quedaría la conexión con el 555 polarizado.
Lo siguiente que voy a hacer es conectar el condensador cerámico de 103. Lo voy a conectar del pin 2 al negativo del circuito. Listo. Luego voy a conectar la resistencia de 120.000 ohmios del pin 6 al pin 7. Listo. Y luego voy a conectar la resistencia de 1000 ohmios del pin 7 al positivo. Listo. Ahora voy a conectar el pin número 4 al pin número 8. Para hacer esta conexión, lo que voy a hacer es conectar directamente el pin número 4 al positivo, consiguiendo esa conexión que deseamos. Esto es la polar de cables de conexión para llegar a esto. Y así nos quedaría la conexión del pin número 4 al positivo, y luego la corriente sigue por acá y se conecta al pin número 8. Lo siguiente que voy a hacer es conectar la resistencia de 220 ohmios del pin 3 a cualquier lado del protoboard. Luego de acá, de esta resistencia, va a salir otras conexiones, que vendrá siendo conectar el transistor 3904. Se conectará la resistencia de 220 ohmios por medio de la base. Entonces va a hacer esa conexión. Y el emisor lo va a conectar al negativo de la fuente. Y así nos quedaría la conexión. Ya solamente nos quedan las últimas conexiones, que vendrán siendo ya las del control de voltaje, que es el pin 5 del circuito integrado 555. Entonces voy a conectar un puente para empezar a sacar todas estas conexiones. Entonces de este puente, que es este cable de color naranja, voy a sacar una resistencia de 6800 ohmios, que luego se irá al positivo. Así nos queda la conexión. Luego va a conectar el condensador. La parte positiva la va a conectar al pin 5, y la parte negativa la va a llevar al negativo del circuito. Y así nos quedaría la conexión. Luego conectamos la resistencia de 2200 ohmios al pin 5. Y de allí va a salir un pulsador
y ese pulsador se va a conectar al negativo de nuestra fuente. Listo. Por último, vamos a conectar la resistencia de 10 ohmios al negativo y luego a cualquier lado del protoboard. Y así nos quedaría todas las conexiones. Y esta última resistencia que conectamos de 10 ohmios, el otro extremo lo vamos a conectar al parlante. Pues una entrada del parlante va a ir a la resistencia de 10 ohmios y la otra entrada del parlante se va a conectar al colector del 3904. De esta manera. Y luego solamente nos queda hacer la salida del circuito, que utilizar este jumper y este cable de conexión. Ya solamente nos queda probarlo. Bueno, había cometido un error al momento de conectar la resistencia de 10 ohmios, ya que en lugar de conectarla al polo positivo, que es la conexión que debe ser, la conecté al polo negativo. Al hacer esto, lo que pasa es que en la entrada de la bocina pues va a sonar muy poco. En cambio, si hacemos la conexión al positivo, que va a sonar como tiene que ser. Entonces ahora sí podemos proceder a hacer las pruebas. Conectamos el negativo y el positivo y le damos al pulsador aumentando la intensidad. Y esa sería la sirena de policía.